Creo que todos conocemos en mayor o menor medida ese plan divino, ese plan maestro trazado por Dios, ¿no? Y quiero esta mañana hacerte un pequeño resumen de ese plan. Y ese plan pasa por el amor de Dios hacia su creación y ese amor por pasar tiempo con su creación, por querer pasar tiempo con aquellos seres y aquellas personas que Dios ha creado para tener ese encuentro con ellos. Pero todos sabemos que Dios no y el pecado no son compatibles. Sabemos que es algo que es irracional unir una cosa con la otra. Pero nos encontramos en la tesitura de que el hombre, a través de la historia, siempre ha estado ligado de una forma al pecado. Entonces, Dios nos da pautas concretas de cómo limpiar al hombre de ese pecado. En las escrituras del Antiguo Testamento, Dios da esas pautas desde personas que tienen un poder adquisitivo muy amplio, muy grande, con sacrificios de becerros y toros, hasta las personas más humildes, con sacrificios mucho más pequeñitos, ¿no? Para que a través de ese sacrificio, de esa sangre derramada, el hombre pudiese ser limpiado de sus pecados y pudiera estar en ese encuentro con Dios, en ese tiempo con Dios, ¿no? En esa presencia de Dios y poder estar con Él. Pero al hombre le resulta imposible hacer esa desconexión entre el pecado y, y Dios. Es imposible de sacarlo de su carnalidad humana. Entonces, en su plan perfecto, su plan divino, en ese plan maestro que Dios va a crear, tiene que solucionar eso de alguna forma. Tiene que haber un sacrificio, solo uno, único, que sea el primero y el único, auténtico, que a través de la sangre de ese sacrificio sea derramada esa sangre y pueda ser limpiado ese pecado de la humanidad. Y es ahí donde entra Jesús. Donde llega Jesús nos da muestras de su amor de Dios hacia la humanidad, de lo que hay que hacer para apartarnos del pecado, para liberarnos del pecado y tener esa vida eterna de la liberación del pecado. Entonces llega el momento en que llega el sacrificio de la crucifixión de Jesús. Jesús es condenado y es ejecutado en una cruz. A través de esa cruz, su sangre es la que nos limpia del pecado. Esa sangre derramada que es la que nos hace que podamos ser liberados, que podamos tener esa desconexión del pecado, donde aquella condena que nosotros teníamos que recibir, la recibiera Él, a través de esa voluntad de Dios, de esa obediencia de Jesús a Dios, ¿no? Porque incluso estando Jesús en la cruz, eh, había quien le increpaba, quien le decía, oye, no eres tú el Mesías, no eres tú el Rey, tú no has salvado a tanta gente, no has limpiado a tanta gente, ahora sálvate tú, descuélgate de esa cruz y sálvate tú. Tú no decías que venías a liberarnos, pero no entendían que la liberación no era una liberación de cadenas, sino una liberación de pecado. Pero llega el momento en que a través de esa sangre que nos libera del pecado, Jesús dice en la cruz, consumado es. Eh, Ese consumado es el punto en el que Jesús dice, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, todo aquello que mi Padre me mandó, que mi Padre me dijo que tenía que hacer para libraros del pecado, para limpiaros de vuestro pecado. Entonces, a través de ese punto en la cruz, de ese consumado es cuando Dios empieza a tomar el control de toda la situación. Es un plan trazado por Dios, es un plan en el que Dios va teniendo el control de todo, pero deja la acción a Jesucristo. Cuando Jesús muere en la cruz es donde ahora los hilos empiezan a moverlos Dios, el Dios Padre, a través de la tumba. Sí, porque a través de esa tumba es donde empieza la señal de la victoria.
Fíjate, si Jesús hubiese muerto en la cruz, hubiese sido enterrado en ese sepulcro y no hubiese resucitado, ¿qué sería? Sería un hombre más, sería un profeta o sería alguien que hacía milagros o como decían los judíos, ¿no? Alguien que es un demonio que tiene un pacto con el príncipe de los diablos y echa fuera demonios, ¿no? Sería una persona más, pero no ocurrió así. Ocurrió que al tercer día, para demostrar a todo el mundo que Jesús no era un hombre más, fue resucitado. Y ahí es donde empieza la victoria, la señal de la victoria. Ahí es donde Jesús y Dios nos muestran que somos victoriosos, que no somos solamente limpiados de nuestro pecado, sino que también tenemos una victoria a través de la muerte, que nuestra vida no acaba cuando morimos, sino que tenemos un proyecto de vida eterna a través de Jesús, porque venció a la muerte. Dios lo liberó de esa muerte. Pero a través de todas estas escrituras, de los evangelios donde puedes encontrar todos estos detalles de la muerte, la crucifixión de Jesús, de la resurrección de Jesús, hay algo que me llamó la atención poderosamente. Y es que Jesús podía haber muerto, podía haber resucitado, porque entraba dentro del plan maestro de Dios, pero podía haber ido directamente a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, y haberse quedado allí a la diestra, como decían las Escrituras. Pero no fue así. Dios le mantiene un tiempo junto con los discípulos y hace que pase un tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque aún, incluso aquellos que estuvieron con Jesús, los discípulos que estuvieron con Jesús, eran incrédulos. O sea, les costaba entender que Jesús era el Mesías, a pesar de que habían vivido con él, de que habían visto, les costaba entender que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Entonces Jesús se le aparece a los discípulos y hay en Lucas 24, en el versículo 47, hay un texto que para mí es clave, para mí es fundamental en ese plan divino, en ese plan maestro que Dios nos da, ¿no? Dice, habla Jesús y dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Comenzando en Jerusalén, ese plan divino iba a ser extendido a través de todas las naciones hasta tu casa, hasta tu vida, hasta tu corazón en el día de hoy. Y ese mensaje es que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Esa tumba vacía es la que nos da la victoria. Pero el mensaje tiene que llegar hasta ti, empezando en Jerusalén, sabiendo que hay perdón de pecados a través de la resurrección, de la victoria, de la muerte de Jesús. Así que yo te quiero mandar un mensaje en este día de hoy, a través de esta reflexión de la palabra de Dios, de esta reflexión de la resurrección, de esa tumba vacía, donde comienza nuestra victoria, la victoria de un plan divino, de un plan perfecto, de un plan maestro de Dios. En Juan 21 hay un texto en el que nos dice que estaban los discípulos pescando después de que Jesús había resucitado. Jesús estaba en la orilla con un fuego encendido y vienen los discípulos de pescar y no habían cogido nada, no habían pescado nada. Y Jesús les dice, echa la red a la derecha del barco. Echan la red y no pueden sacar la red de tantos peces que habían cogido, ¿no? Entonces uno de los discípulos le dice a Simón Pedro, es Jesús. Y Simón Pedro, cuando se da cuenta de que es Jesús, deja la red y sale corriendo al encuentro de Jesús. Yo te animo a que hagas lo mismo que hizo Simón Pedro. El versículo 7 de Juan, el capítulo 21, nos dice que él se pone su túnica y sale corriendo, deja la red y sale corriendo al encuentro de Jesús. Yo te animo a que hagas lo mismo. Yo te animo a que dejes lo que tienes
de que dejes lo más preciado y agarres lo más importante, que es agarrarte a Jesús. Porque como dice Jesús, hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Animo a todos a que podamos pedir a Dios que tengamos ese encuentro con Jesús, esa liberación de pecados y esa victoria en la tumba vacía que nos va a dar una vida eterna. Nuestra vida no acaba solo en la muerte de nuestro cuerpo, sino que tenemos el hermoso mensaje de que a través de la resurrección de Jesús, a través de haber dejado esa tumba vacía preparada para Él, tener una vida eterna, santa, limpia de pecados, en la presencia de Dios.